Son las 2:15 de la mañana. Bienvenidos a la frecuencia del olvido. Mi nombre es Julián. Si me estás escuchando, probablemente seas como yo. Una de esas almas que prefiere la compañía de los fantasmas electrónicos a la pesadez del silencio en una habitación vacía. Desde este piso 12, en el corazón de la capital, la ciudad parece un tablero de luces que no significan nada. Fuera hace un frío que muerde, pero aquí dentro, el calor de la consola y el olor a café recalentado son mi único refugio. Mi trabajo es sencillo. Pongo canciones que nadie pide y escucho confesiones que nadie más quiere oír. Transmitimos para todo el estado, llegando incluso a esos pueblos perdidos en la montaña, donde la señal llega más por milagro que por potencia. Siempre es igual. Llaman los solitarios, los que tienen el corazón roto o los que buscan una señal divina en la radio. Pero esta noche, la atmósfera se siente distinta. El aire en el estudio pesa, como si la electricidad estática se estuviera pegando a mi piel. Acabo de abrir las líneas. La luz roja del teléfono está parpadeando con una insistencia que me pone los pelos de punta. Alguien lleva esperando en el canal 1 desde que comenzó la emisión. No ha dicho nada, no ha dejado mensajes al operador, pero sé que está ahí. Puedo sentir una presencia a través del cable, una vibración que no pertenece al ruido blanco habitual. Voy a pulsar el botón. Voy a dejar que hable. Después de todo, para eso estoy aquí, ¿verdad? Para escuchar lo que nadie más se atreve a decir en voz alta. Hola, ¿estás en el aire? Te escucho. Hubo un silencio largo, un vacío tan profundo que por un momento pensé que la línea se había cortado. Pero entonces llegó ese sonido. No era una voz humana común. Era un susurro rasposo, como si alguien estuviera arrastrando papel de lija sobre el micrófono. El hombre al otro lado no saludó. No pidió una canción ni se quejó de su suerte. Simplemente dijo mi dirección. Mi dirección real, la de mi pequeño apartamento en la calle Olmos, a 200 millas de esta cabina de radio. Me quedé helado. Es imposible que alguien aquí sepa dónde vivo. Para la emisora, yo soy solo una voz que viaja desde la capital. Mi vida privada es un búnker cerrado bajo llave. El extraño continuó hablando con una calma que me revolvió el estómago. Me dijo que, en cuanto termine mi turno a las 4 de la mañana, saldré por la puerta trasera del edificio porque el ascensor principal estará averiado. Me describió cómo caminaré hacia mi coche, un viejo sedán gris con el parachoques abollado, y cómo tendré que buscar las llaves en el bolsillo izquierdo porque el derecho tiene un agujero que aún no he cosido. ¿Quién eres?, pregunté, intentando que mi voz no temblara frente a los miles de oyentes que seguramente estarían tan confundidos como yo. El hombre ignoró la pregunta. Siguió narrando mis próximos movimientos como si estuviera leyendo un guión de mi propia vida. Dijo que, al subir al coche, me daré cuenta de que el espejo retrovisor está movido, inclinado hacia el asiento trasero, y que, antes de encender el motor, me quedaré mirando ese espejo durante exactamente 10 segundos, debatiéndome entre el miedo y la razón. La llamada se cortó de golpe, dejando solo un pitido sordo que retumbó en mis auriculares como un disparo. Aquello no era una broma de un colega. Ese hombre sabía detalles que ni siquiera yo recordaba hasta que los mencionó. Traté de recuperar la compostura. Lancé una ráfaga de música de relleno y me quité los auriculares con las manos empapadas en sudor. Miré a través del cristal hacia la cabina técnica, esperando ver a mi operador, Marcos, riéndose de una broma pesada. Pero Marcos no reía. Estaba pálido, con la mirada fija en el monitor de llamadas. Me hizo una señal con los dedos. La llamada había entrado por una línea privada, una que ni siquiera aparece en el conmutador público del programa. Mi mente empezó a trabajar a 1000 por hora. Tal vez era un acosador, alguien que me había seguido durante semanas, pero eso no explicaba cómo sabía lo del agujero en mi bolsillo. Ese pantalón me lo puse hoy por primera vez en meses. El teléfono volvió a encenderse. Esta vez no esperé a que la luz parpadeara 2 veces. Pulsé el botón con una mezcla de rabia y pánico. Antes de que pudiera insultarlo o exigirle una explicación, el susurro regresó, más nítido, casi íntimo. Me dijo que no perdiera el tiempo buscando cámaras en el estudio porque el peligro no estaba allí, sino en el camino. Me describió el trayecto que haré por la carretera nacional, esa ruta oscura que cruza el bosque antes de llegar a mi ciudad. Dijo que, a mitad de camino, me detendré en la gasolinera abandonada porque creeré haber visto algo cruzando el asfalto. Me describió con precisión quirúrgica el frío que sentiré en la punta de los dedos cuando baje del coche para inspeccionar las ruedas. Me dijo que, en ese momento, el olor a pino húmedo será tan fuerte que me provocará náuseas. Lo más aterrador no era lo que decía, sino la distancia. Ese hombre estaba hablando desde algún lugar de la frecuencia, pero mi casa estaba a 3 horas de viaje.
¿Cómo podía saber lo que voy a hacer antes de que yo mismo lo decida? El susurrador terminó la frase diciendo que, cuando regrese al coche, encontraré algo en el asiento del copiloto que no estaba ahí antes. Una pequeña caja envuelta en papel de periódico viejo. Luego, el silencio volvió a inundar el estudio. La música seguía sonando, pero para mí era solo un ruido lejano y distorsionado. Me levanté de la silla y caminé de un lado a otro en el reducido espacio de la cabina. Pensé en cortar la transmisión, en llamar a la policía, pero, ¿qué les diría? Que un hombre me estaba contando mi futuro por teléfono. Sonaría como el delirio de un trabajador nocturno agotado. Volví al micrófono, no por profesionalismo, sino por una curiosidad morbosa que me quemaba las entrañas. Necesitaba saber hasta dónde llegaba su visión, o mejor dicho, su plan. Abrí el micrófono de nuevo, pero esta vez no hablé para la audiencia. Hablé directamente para él, sabiendo que estaba escuchando. Le dije que estaba equivocado, que no iría a mi casa, que me quedaría en un hotel justo enfrente de la emisora para romper su maldita profecía. La respuesta no llegó a través del teléfono, sino a través de los propios monitores de audio del estudio. Sin que ninguna línea estuviera abierta, su voz emergió entre los acordes de la canción que estaba sonando. Era un susurro superpuesto a la música, una interferencia que parecía nacer del mismo corazón de la frecuencia 94.5. Me dijo que el hotel no era una opción. Me recordó que, hace apenas 2 horas, recibí un mensaje de texto de mi madre diciendo que se sentía mal y que necesitaba que fuera a verla al amanecer. Mis manos empezaron a temblar de forma incontrolable. El mensaje era real. Lo había recibido mientras subía en el ascensor, y no se lo había mencionado a nadie. El susurrador continuó, ignorando mi asombro. Dijo que, al llegar a la entrada de mi edificio, el portero automático no funcionará. Tendré que usar mi llave vieja, la que tiene la marca de óxido en forma de cruz. Y que, mientras subo las escaleras, escucharé sus pasos exactamente 3 escalones detrás de los míos, deteniéndose cada vez que yo me detenga. Me quité los auriculares de un tirón y retrocedí hasta chocar con la pared del estudio. El corazón me golpeaba las costillas con una violencia que me dificultaba respirar. Miré a través del cristal y vi a Marcos, mi técnico, con las manos sobre la cabeza. Él también lo había escuchado. La voz no venía de una llamada telefónica. Estaba grabada en la misma pista de audio de la canción que acabábamos de programar. Era imposible. Ese disco era una selección digital protegida. Nadie podía haber inyectado ese mensaje en tiempo real sin que el sistema lo detectara. Pero ahí estaba. El susurro seguía fluyendo, fundiéndose ahora con el ruido blanco de la estática. El hombre de la frecuencia 94.5 retomó su relato con una precisión que rozaba lo obsceno. Me dijo que, al entrar en mi apartamento, lo primero que haré será encender la luz de la cocina para servirme un vaso de agua, pero la bombilla estallará en el momento exacto en que mis dedos toquen el interruptor. Me describió la oscuridad total que envolverá el pasillo y cómo el brillo de los faros de los coches que pasan por la calle proyectará sombras alargadas contra mis paredes. Dijo que, en ese juego de luces y sombras, veré una silueta sentada en mi sillón favorito, el que da la espalda a la ventana. Lo más escalofriante fue cuando mencionó el olor. Dijo que mi casa olerá a tierra mojada y a flores secas, como un cementerio después de la lluvia. Me preguntó si recordaba el crujido de la madera en la tercera tabla del pasillo, esa que siempre intento evitar para no despertar a los vecinos. Dijo que esta noche, sin importar cuánto cuidado tenga, la tabla crujirá bajo mis pies como si fuera un hueso rompiéndose. En ese momento, la temperatura en la cabina bajó de golpe. Podía ver mi propio aliento formando una pequeña nube frente al micrófono. La voz sentenció que, para cuando llegue a la puerta de mi habitación, ya no estaré solo. Mi propia sombra se despegará del suelo para recibirme. El pánico se transformó en una parálisis fría. Miré el reloj digital de la pared, las 3:10 de la mañana. Me quedaban 50 minutos de turno, 50 minutos antes de que el guión de aquel hombre comenzara a ejecutarse. Intenté racionalizarlo. Quizás alguien había hackeado el servidor de la radio, alguien que me conocía íntimamente, alguien que había entrado en mi casa antes de que yo saliera hacia el trabajo. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía lo del mensaje de mi madre o lo de la bombilla de la cocina que llevaba días parpadeando. Me acerqué de nuevo al micrófono, impulsado por una rabia desesperada. Grité hacia el vacío de la frecuencia, preguntándole quién era y por qué me estaba haciendo esto. La respuesta no fue un susurro esta vez, sino una carcajada seca, breve, que pareció salir de los propios altavoces de la cabina. La voz volvió a su tono monótono y descriptivo.
Dijo que mi resistencia era inútil porque yo ya había vivido esta noche 1000 veces en mis pesadillas, y que él solo era el narrador de lo inevitable. Me dijo que, al abrir la caja envuelta en papel de periódico que encontraré en mi coche, veré algo que me obligará a conducir más rápido. Dijo que dentro de esa caja hay un pequeño reloj de pulsera con la correa de cuero desgastada. El reloj de mi padre, aquel que perdí en el bosque cuando era niño y que nunca volvimos a encontrar. El susurrador afirmó que las manecillas del reloj no marcan la hora, sino una cuenta regresiva que terminará exactamente cuando yo gire la llave en la cerradura de mi dormitorio. Me describió cómo mis manos temblarán tanto que dejaré caer las llaves al suelo, y cómo, al agacharme para recogerlas, sentiré un aliento helado rozando mi oreja derecha, susurrándome la palabra bienvenido. En ese instante, todas las luces del estudio parpadearon y se apagaron, dejándome en una penumbra roja solo interrumpida por los monitores de emergencia. Me quedé inmóvil en la penumbra roja del estudio, rodeado por el zumbido de los generadores de emergencia. El silencio que siguió a sus palabras fue más aterrador que el susurro mismo. Intenté llamar a Marcos a través del intercomunicador, pero solo recibí una respuesta de estática rítmica, un latido electrónico que parecía marcar el pulso de la propia emisora. Me puse los auriculares de nuevo, casi por instinto, y escuché que la transmisión seguía en el aire. El susurrador no había terminado. Su voz ahora sonaba más clara, como si hubiera cortado la distancia física entre nosotros. Me dijo que no me molestara en mirar hacia la cabina técnica. Dijo que Marcos ya no estaba allí, que se había ido hace 10 minutos, huyendo del sonido de su propio nombre siendo pronunciado por una frecuencia que no debería existir. Me describió el vacío del edificio, los pasillos largos y desiertos donde las luces automáticas se irían encendiendo una a una a mi paso, detectando una presencia que no sería la mía. Dijo que, al salir al estacionamiento, vería una figura parada junto a la salida de emergencia, un hombre alto, con un impermeable oscuro, sosteniendo un paraguas abierto a pesar de que no habrá caído ni una gota de lluvia en la ciudad. Aseguró que ese hombre no me miraría, pero que su sola presencia me haría correr hacia mi coche con el corazón en la garganta. El susurrador continuó detallando mi huida. Dijo que, mientras conduzca por la carretera nacional, la radio de mi coche se encenderá sola, sintonizando a 94.5 sin que yo pueda cambiar el dial o apagar el volumen. Escucharé mi propia voz desde los altavoces, pero no será la voz de este programa grabado. Será el sonido de mis gritos grabados en un futuro inmediato, una cacofonía de desesperación que llenará el habitáculo del vehículo mientras las luces de los postes de luz explotan a mi paso, dejándome a merced de la oscuridad del bosque. Eran las 3:40 de la mañana. El tiempo se estaba agotando y cada palabra que salía de los monitores se sentía como un clavo cerrando mi propio ataúd. Intenté convencerme de que si me quedaba aquí, si no salía de la cabina, el guión no podría cumplirse. Pero el susurrador leyó mi pensamiento de inmediato. Me dijo que el edificio comenzaría a oler a humo en pocos minutos, que un cortocircuito en la sala de máquinas obligaría a la evacuación total y que, para cuando los bomberos llegaran, yo ya estaría en la carretera, impulsado por un instinto de supervivencia que me traicionaría paso a paso. Me describió el momento exacto en que cruzaré el límite de la ciudad. Dijo que veré el cartel de bienvenida borroso por la niebla, y que en ese punto, la voz en la radio dejará de ser un susurro para convertirse en un coro. Cientos de voces, todas con mi mismo tono y timbre, narrando al unísono el movimiento de mis manos sobre el volante. Me dijo que, al mirar por el espejo retrovisor, tal como predijo al principio, no veré el asiento trasero vacío. Veré una mano pálida asomando desde el suelo del coche, buscando lentamente el borde de mi asiento. Dijo que la caja de periódico empezará a vibrar en el asiento del copiloto. El reloj de mi padre, ese que marcaba la cuenta regresiva, empezará a emitir un pitido agudo que se filtrará por mis oídos hasta hacerme sangrar. Según él, el dolor será tan intenso que tendré que detenerme en la cuneta, justo frente a la gasolinera abandonada que mencionó antes. Me dijo que allí, bajo la luz mortecina de un neón que parpadea, veré que la puerta de la tienda de la gasolinera está abierta, y que, desde el cristal roto de la entrada, mi propio padre, con la misma ropa que llevaba el día que desapareció, me hará una señal para que entre a buscar refugio. Pero el susurrador me advirtió: si entro, la puerta no volverá a abrirse desde dentro. Faltan solo 10 minutos para las 4. El olor a quemado que el susurrador predijo ha comenzado a filtrarse por los conductos de ventilación, un aroma acre a plástico fundido y ozono que me obliga a cubrirme la boca con la mano. Me levanté de la silla y, por primera vez, miré hacia la cabina técnica. Marcos no estaba. Solo quedaba su silla girando lentamente, como si alguien acabara de levantarse con prisa.
El susurrador soltó una risa baja, un sonido que parecía vibrar dentro de mi propio cráneo. Me dijo que el tiempo de las preguntas se había terminado y que el tiempo de la acción estaba comenzando. Dijo que, en este preciso momento, estoy guardando mi teléfono en el bolsillo izquierdo y que mis dedos están rozando el metal frío de mis llaves. Me describió caminando hacia la puerta de la cabina, dudando antes de girar el pomo, sabiendo que una vez que cruce ese umbral, dejaré de ser el locutor para convertirme en el protagonista de su macabra narración. Me aseguró que, al bajar por las escaleras de emergencia, el eco de mis pasos no coincidirá con mis movimientos. Escucharé pasos bajando desde arriba y otros subiendo desde el sótano, convergiendo hacia mi posición en el piso intermedio. Dijo que cuando por fin llegue a la calle, el aire frío de la madrugada me golpeará como una bofetada de realidad, pero que la ciudad que veré no será la misma que conozco. Las calles estarán desiertas, sin un solo coche circulando, sin una sola luz encendida en las ventanas de los edificios, excepto por una, la de mi propio apartamento a 3 horas de distancia, que brillará con una intensidad antinatural. El susurrador sentenció que el viaje no será a través del espacio, sino a través de la frecuencia. Me dijo que cada kilómetro que recorra en mi coche me alejará más del mundo de los vivos y me sumergirá en el ruido blanco de la 94.5, donde las sombras tienen peso y los susurros tienen dientes. Terminó diciendo que ya puedo salir, que él ya está sentado en mi coche, esperándome en la penumbra del asiento trasero. El reloj de la pared marcó las 4 en punto y la emisión se cortó. El silencio resultante fue más ensordecedor que cualquier grito. Salí del edificio corriendo, con los pulmones ardiendo por el humo y el miedo, directo hacia el estacionamiento. Allí estaba mi coche, solo bajo la luz de una farola que zumbaba con una vibración eléctrica insoportable. Al acercarme, vi que el espejo retrovisor estaba, tal como él dijo, inclinado hacia atrás. Con las manos temblando, abrí la puerta del conductor y me desplomé en el asiento. En el lugar del copiloto, descansaba una caja pequeña envuelta en papel de periódico amarillento. No necesité abrirla para saber que el reloj de mi padre estaba dentro, contando los segundos de una vida que ya no me pertenecía. Arranqué el motor y la radio se encendió al instante, escupiendo una estática agresiva que poco a poco fue tomando forma. No era una voz de hombre lo que escuché esta vez. Era la mía. Mi propia voz, transmitiendo en directo, narrando cómo estoy saliendo ahora mismo del estacionamiento, cómo estoy cruzando la primera avenida y cómo mis ojos no pueden dejar de mirar ese espejo retrovisor donde una sombra empieza a materializarse desde el suelo. La transmisión no era una predicción, era un bucle. Comprendí con horror que no estaba conduciendo hacia mi casa en otra ciudad, sino que estaba atrapado dentro de la señal, moviéndome entre impulsos eléctricos y ondas de radio. Al llegar a la carretera nacional, la niebla se tragó los faros. Miré el espejo una última vez y vi unos ojos que conocía perfectamente. Eran los míos, pero carecían de luz, fijos y abiertos, observándome desde la oscuridad del asiento trasero. El susurro volvió, pero esta vez no salió de los altavoces, sino de mis propios labios, sin que yo pudiera controlarlos. Dijeron que la próxima noche, a las 2:15, alguien más sintonizará la frecuencia 94.5. Alguien solitario que buscará compañía en la radio y encontrará mi voz contándole, paso a paso, lo que hará al llegar a su casa. La cuenta regresiva del reloj llegó a 0. Apagué los faros, solté el volante y dejé que el susurro se convirtiera en mi único mundo.